Buenas tardes. He tenido un problema con el video, se grabó la mitad, así que acá voy a regrabar la segunda parte. ¿Qué dice la ley en cuanto a la manifestación tácita de la voluntad? El artículo 264 nos dice que la manifestación tácita de la voluntad resulta de los actos por los cuales se la puede conocer con certidumbre. Por ejemplo, una persona ofrece donarme una lapicera de oro y yo en vez de decirle sí, acepto la donación, lo cual sería una manifestación expresa de voluntad, le sonrío, le digo gracias, se la voy a entregar a mi hija que la va a disfrutar más que yo. Evidentemente, esa manifestación de la voluntad no es expresa, pero se puede conocer con total certidumbre que estoy aceptando la oferta. Ahora, esa manifestación tácita, dice el 264, carece de eficacia cuando la ley o la convención exigen una manifestación expresa. Por ejemplo, y volviendo a la vinculación entre voluntad y forma, en la donación inmobiliaria. Supongamos una oferta de donación inmobiliaria por escritura pública. Yo para aceptar ese contrato de donación necesariamente debo declararlo expresamente por escritura pública. Cualquier comportamiento tácito que implique aceptación de la donación sería ineficaz. El hecho de que yo ingrese a vivir al inmueble que se me está donando no importa una aceptación tácita porque la ley exige una manifestación expresa y formal. Hay diversas formas e hipótesis de manifestación expresa y tácita, de manifestación de la voluntad. Por ejemplo, si una empresa coloca máquinas expendedoras de productos envasados en lugares públicos, con comidas, con bebidas, eso es un comportamiento silencioso y concluyente, pero que debe computarse como oferta, sin dudas, de tal manera que cuando alguien introduce el precio, aprieta el botón, está aceptando la oferta, ¿verdad? Lo mismo ocurre con la contratación online. Cuando el titular de una empresa provee o prepara una página web de tal modo que pueda aceptar o recibir ofertas online, esa página web debe considerarse como una manifestación de la voluntad y cualquier persona que haga clic y que acepte la oferta está celebrando un contrato. Será expreso tácita según las condiciones, las circunstancias y las condiciones que hemos visto. Generalmente será expresa porque la oferta tendrá todos los elementos necesarios, precio, características del producto, y la aceptación será un clic en una pestaña donde expresamente se acuerde la celebración del contrato. Nos preguntamos ahora, ¿el silencio es manifestación de voluntad? O en otras palabras, viene Juan y me dice, te compro tu teléfono a 1000 pesos. Si no me contestas nada voy a entender que está aceptada la oferta. ¿Me puede obligar Juan de ese modo? ¿Tengo el deber de contestarle? O en otras palabras, el que calla otorga, como se afirma vulgarmente. La respuesta es no, en principio no. El artículo 263 establece que el silencio opuesto a actos o a una interrogación no es considerado como una manifestación de voluntad. Ese es el principio, excepto en los casos en que haya un deber de expedirse que puede resultar de la ley, de la voluntad de las partes, de los usos y prácticas o de una relación entre el silencio actual y las declaraciones precedentes. Esta norma está reiterada en la última parte del 979 que se refiere específicamente a los contratos. Entonces, el silencio solamente podrá considerarse como manifestación de voluntad cuando se vincule con otro comportamiento anterior o con alguna norma jurídica que genere el deber, la carga de romper ese silencio para negar la oferta. Por ejemplo, cuando en un juicio el actor me demanda y presenta documentos que dice que son de mi autoría, que están firmados, por ejemplo un recibo, alguna minuta para probar la responsabilidad precontractual o lo que fuere, yo tengo la carga de contestar si me pertenece o no, porque si no rompo el silencio y no niego, la ley, el juez aplicando la ley va a presumir que me pertenece. Otro ejemplo, contrato de distribución, el sodero me lleva soda toda la semana 6 sifones y me cobra 50 pesos el sifón.
Viene una semana y me dice, a partir de ahora vale 55. Si yo no le contesto nada, ese silencio se entiende aceptación, porque se vincula con el hecho de recibir los sifones y con toda la contratación o la relación contractual previa. Entonces, en principio el silencio no es manifestación de voluntad, salvo que por la conducta previa de las partes o por la ley existe el deber de romper ese silencio. Nos preguntamos, ¿existe alguna manifestación de voluntad presunta? O sea, ¿puede presumir la ley una voluntad determinada? Nos preguntamos esto porque el Código de Vélez lo decía expresamente y no lo dice expresamente en la parte general del nuevo Código Civil y Comercial. Pero la situación creemos que es la misma porque hay hipótesis de aplicación de voluntad presunta. Por ejemplo, el artículo 1218 referido a la locación de cosas. Dice esta norma que una vez vencido el plazo de la locación, si el locatario continúa en la tenencia de la cosa, no hay tácita reconducción, sino la continuación de la locación en los mismos términos pactados hasta que cualquiera de las partes dé por concluido el contrato mediante una comunicación fehaciente. Juan me alquila un inmueble, yo le pago el alquiler, vencen los 3 años de contrato y sigo viviendo en la casa. La ley presume que no hay un nuevo contrato de locación, sino que hemos mantenido, que nuestra voluntad es mantener el mismo contrato en los mismos términos y que en cualquier momento Juan o yo puede dejarlo sin efecto mediante una comunicación. Esa presunción obviamente es juris tantum, admite prueba en contrario, pero existen supuestos en los cuales la ley presume una voluntad determinada en base a un comportamiento o una conducta. ¿Cuál es el desarrollo del íter contractual? Las distintas etapas. Ya se ha dicho acá que no siempre el contrato es instantáneo o el consentimiento, el acuerdo de voluntades no siempre es inmediato. Muchas veces sí ocurre así. Voy al kiosco, saco 100 pesos, le entrego al kiosquero, me entrega el paquete de Marlboro y se acabó la negociación. Con la salvedad de que como ahora es difícil de conseguir, en una de esas el kiosquero me pide un precio mayor. Pero en los contratos con cierta importancia o complejidad, no siempre es tan sencillo arribar al consentimiento. Muchas veces hay un proceso largo que puede pasar por distintas etapas. Algunas son contingentes, no necesarias, pero que pueden presentarse. Por ejemplo, puede haber tratativas previas o pourparlers, que son aquellas conversaciones en las cuales las partes se acercan con miras a celebrar un contrato, pero no pasan de ser conversaciones, sin efectos directos. Y en principio no son vinculantes, artículo 990, o sea, cualquiera de las partes puede dejar de conversar, dejar de hablar. Cuando se culminan con éxito esas tratativas, comienza el proceso de formación del contrato. Hay una oferta, hay una aceptación. Si son congruentes, tenemos contrato. Puede haber un contrato preliminar, que es un precontrato, o sea, un acuerdo de voluntades, que lo que hace es obligar a una o ambas partes a celebrar otro contrato, ¿verdad? Puede, durante ese íter, generarse responsabilidad. Si alguna de las partes comete alguna ilicitud, causa perjuicios, porque durante todo el íter contractual o camino del contrato, íter significa camino en latín, hay deberes emanados de la buena fe. Entonces, a partir de la clase siguiente, vamos a ver en este orden lo siguiente: la oferta y sus requisitos, la aceptación y todo el íter contractual con las tratativas previas, la responsabilidad precontractual y el régimen de los preliminares.